El neoclasicismo, Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Grupo 1, grado 9-5. Integrantes: Lisette Becerra, Juan Andrés, José Herrera, Santiago Leal, Ivonne Mantilla, Tatiana Mogollón, Lisette Quiñones, Claudia Vázquez y Ana María Villabón. Historia. En Hispanoamérica llegó tardíamente el neoclasicismo. Solo a finales del siglo XVII y principios del XIX se empezarían a utilizar las palabras libertad e identidad, porque seguíamos siendo una colonia española donde era prohibido pensar y opinar. Los americanos permanecieron durante siglos dependiendo de las metrópolis españolas, inglesas y portuguesas. Ciertamente los abusos contra los americanos por los europeos habían creado un clima favorable a la emancipación. Características generales. Verosimilidad. Todo lo sucedido debía de ser posible, por lo que se emitía no solo lo insólito y lo normal, sino también lo cotidiano. Imitación de la naturaleza humana, solamente del lado bueno, ya que la literatura tiene una función moral. Decoro interno. Equivalente a la unidad del tono, los personajes debían permanecer inconmovibles y comportarse de la misma manera de principio a fin. Decoro externo, que es respetar las leyes morales de la sociedad. Función moral y didáctica, pero también de agradar y conmover al público. El arte de ser una síntesis totalitaria entre lo bello y lo útil. La norma y el orden se hicieron indispensables para la creación literaria. La creación literaria se transformó en maneras supuestamente sencillas y naturales. Los principales principios son la imitación, la simetría, la frialdad y la rigidez. Literatura a la independencia. El neoclasismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos. Se rechazaba lo fantástico y la producción tiene un carácter moral y didáctico. Se abandona la lírica y la poesía por esos motivos. Las fuentes de inspiración son los autores griegos como Homero, los latinos como Horacio. Características de la literatura. El neoclasicismo es la recopilación en la cual todo el mundo vivía en paz y todos eran lo suficientemente sabios para asumir su igualdad. Su principal característica era la belleza fría y sin alma. Varias de las manifestaciones reconocidas son la poesía neoclasicista y la poesía gauchesca que se originó más tarde. Poesía neoclásica. Se distinguió principalmente por su lírica de contenido ligero con temas sobre el amor, mitología, asuntos bíblicos, civiles y progresistas. Poesía gauchesca. Fue un género escrito por lo general en lenguaje rústico y tiene como artista principal el gaucho. Es un típico de campesino característico de las llanuras y zonas adyacentes de Argentina, Uruguay y Paraguay. Refleja actitudes políticas como el culto por las armas, las habilidades. Panorama histórico y cultural. Su periodo de máximo esplendor es en la época de la Revolución Francesa y el siguiente periodo napoleónico hasta la Restauración, cuando surge el movimiento romántico. Cuando de la Revolución Francesa y también de la americana nacen los dos nuevos gobiernos republicanos. Más tarde Napoleón hizo de neoclasicismo un arte de Estado y modificó el estilo utilizándolo como propaganda política para justificar sus ambiciones de ser elegido emperador. Contexto social. La destrucción de vidas y propiedades, el surgimiento de nuevos líderes y la militarización de la sociedad fueron acontecimientos que dieron un vuelco al antiguo orden colonial que afectaron las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Contexto cultural. El neoclasicismo se desarrolla en América en la primera mitad del siglo XIX. Dos son los poetas que sobresalen como representativos de una poesía neoclásica. Entre ellos está José Joaquín Olmedo. Influencias del neoclasicismo. El neoclasicismo tuvo gran influencia de la Revolución Francesa, sin embargo hubo grandes diferencias. La literatura latinoamericana es toda aquella literatura escrita originalmente en español, portugués o francés, por autores de los países considerados como parte de América Latina.
La razón influyó en la producción y la apreciación del arte, así como se dio la disputa entre aquellos que defendían el genio moderno de aquellos que lo repudiaban en favor del genio antiguo grecolatino. Es fundamental conocer esta época para entender mejor el mundo moderno, ya que muchos acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales del siglo han tenido la influencia que se ha extendido a la actualidad. Géneros. En el neoclasicismo podemos encontrar 4 tipos de géneros que son el teatro, la poesía, la novela y el ensayo. Primero, el teatro. En el teatro neoclásico hay un fuerte rechazo contra el teatro del romanticismo. Se pueden encontrar algunas características como son: no mezclan géneros, única acción, no utiliza figuras estilísticas, interesa porque tiene repercusión social. Segundo, la poesía. Encontramos poesía didáctica. De esta manera vuelve a surgir la fábula, obra donde unos animales se comportan como humanos y extrae una moraleja. También es reconocida por su lírica de contenido ligero como temas sobre el amor y asuntos bíblicos. Tercero, la novela. En el neoclasicismo la novela se considera fantasiosa y poco elegante. Tiene dos características principales: carácter satírico moral, intenta ridiculizar algunos aspectos de la sociedad barroca. Autobiográfica, se cuenta la vida para que se aprenda. Cuarto, el ensayo. Su indicador fue montaña y sus comienzos fueron determinantes. Características: son textos en prosa con extensión variable y de carácter reflexivo que analiza un tema sobre el cual se interviene opinión y valoración. La intención de demostrar el error del otro se constituye en el motivo del ensayo. Se basa en la exposición y argumentación. Temas. El tema mitológico tomado de los autores antiguos les permite representar la figura humana desnuda, generalmente figuras exentas e individuales. Si hay grupos, solo son 2 o 3 personajes. El tema religioso prácticamente ha desaparecido. Hay ejemplos de los que se elimina el matiz sentimental. Hay 2 tendencias: tendencia clasicista, búsqueda de la belleza ideal del ideal clásico, la representan Thorwaldsen y Flackman. Tendencia realista, se une el ideal clásico con la tendencia realista que procede del barroco, Howden y Sergel. Esta tendencia es la que enlazará luego con el romanticismo. Monumentos funerarios. Algunos siguen el esquema piramidal desarrollado por Bernini, que se introduce una nueva concepción de la muerte y de la inmortalidad terrena. Por eso el acento se pone en los supervivientes que lloran y a través de cuyo recuerdo pervive el personaje. Se buscan alegorías que sean claras y sencillas. Muchas veces se prescinde de alegorías cristianas que se reducen al mínimo. Estas alegorías se distribuyen en grupos perfectamente separados para que no haya ninguna confusión. El retrato puede ser de busto o de cuerpo entero. Puede ser idealizado con rasgos que distinguen al personaje, pero buscando la perfección, a veces recurriendo a figuras antiguas. En otros, se tiende más a acentuar el realismo, aunque no son excesivamente realistas. Los protagonistas no son solo monarcas o las clases dirigentes, sino que aparecen personajes del mundo de la filosofía, literatura, ciencia, que se presentan como modelos a imitar, con finalidad didáctica, siguiendo el ejemplo de la escultura romana. Tuvieron importancia en Francia y también en Inglaterra. Principales autores del neoclasicismo y sus obras. Jacques David fue un pintor francés de bastante influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos edupclóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y severidad. Sus principales obras fueron Juramento de los Horacios y Napoleón cruzando los Alpes. Antonio Canova fue un escultor y pintor italiano del neoclasicismo. Su estilo estuvo inspirado en gran medida en el arte de la antigua Grecia. Sus principales obras fueron Detalle del Psique reanimada por el amor y Teseo luchando contra el centauro. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración y fue elegido miembro de la Academia Francesa. Edipo, escrita en 1718. Mahoma, escrita en 1736, y Micromegas, que es un cuento filosófico. Sus principales obras fueron Jason, un héroe mitológico griego, y Ganímedes, un príncipe troyano.